Ya, mira. Ya empieza así, ¿cachai? Con el dibujo. Dice, paciente nervioso, que lleva un... mira, o no que en el caso clínico, dice que el paciente está nervioso porque, ¿cómo se llama? Está yendo a sacarse una muela. Entonces, como el paciente va a estar nervioso, ¿esto qué quiere decir? Tú sabes que cuando está nervioso se activa el sistema nervioso simpático y lo que va a hacer va a liberar adrenalina, noradrenalina del torrente sanguíneo. Y esto va a provocar lo que una vasoconstricción periférica en los vasos y una taquicardia en el corazón. Esos son como los efectos más importantes. ¿Cachai? Entonces, a partir de esto, el, el cirujano odontólogo va a administrar lo que es la prometacina. Entonces, ya sabiendo todo lo que efecto y todo lo que provoca la prometacina y eh, cómo actúa en el sistema nervioso autónomo, como te había comentado, de que es anticolinérgico, un antihistamínico de H1, no del H2 porque el H2 es gástrico, un sedante, además de que es un antimuscarínico y un alfa-adrenérgico. Alfa-adrenérgico me refiero a que actúan los receptores alfa del sistema nervioso simpático. Y para poder entenderlo mejor, usamos esta imagen, ¿cachai? Yo lo entendí así, ya. Tenemos que acá está el sistema cardiovascular. Nosotros lo más importante en cómo actúa, el caso clínico hace referencia a cómo actúa el sistema nervioso, o sea, la prometacina en el sistema nervioso simpático parasimpático, en el sistema cardiovascular, o sea, en el corazón y los vasos. Por eso es que va a producir la hipotensión ortostática. Ya, entonces, como te habéis dicho, es un anticolinérgico. ¿Y eso qué quiere decir? Inhibe al parasimpático. Y acá, mira, de color más claro, aquí es el parasimpático y el color tipo mostaza el simpático, todas las funciones que cumple. Entonces, como habíamos dicho, un alfa-adrenérgico va a dejar actuar, o sea, va a inhibir a la contracción. ¿Qué hace los vasos periféricos? Entonces va a haber una contracción, no va a haber contracción porque va a estar inhibida. ¿Y qué va a pasar? Como no actúa en los receptores beta, entonces va a hacer relajación, va a provocar una relajación en los vasos. ¿Y eso qué es? ¿Eso qué es? Una vasodilatación, provoca una vasodilatación. Y eso es el efecto que va a inhibir la prometacina, ¿cachai? Y en el corazón lo mismo. Acá tenemos que es inhibidor muscarínico, ¿ya? Aquí está, inhibidor muscarínico. Entonces, ¿qué va a pasar? Como inhibidor muscarínico, va a dejar actuar al simpático. Y el receptor beta 1 y beta 2 que no tiene efecto, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la contractibilidad. Y o sea, va a aumentar lo que es, ¿cómo se llama? La frecuencia cardíaca y todo eso. Porque acá igual, ¿viste? Aceleración. O sea, perdón, acá va a aumentar la presión arterial y aquí va a provocar la taquicardia. Y como es un antimuscarínico, ¿viste? El receptor M2 no va a actuar, va a estar inhibido esto. ¿Ya? Entonces vamos a continuar explicando para que ahora como que ya se entendió más. Ya, entonces, el fármaco tiene efecto, como te dije, sedante, un antisiolítico. ¿Esto qué quiere decir? Que es un para ansioso, la persona ansiosa. Ya, paciente relajado, va a estar relajado después de se haya completado la cirugía sin ningún problema. Va a estar, entonces como va a estar acostado, la presión tú sabes que se iguala en todo el cuerpo porque va presión ortostática, o sea, presión va a estar acostado, ¿cachai? Ya, entonces aquí... Espérate. Ya. Después de la extracción, paciente se pone de pie inmediatamente y sufre hipotensión ortostática. Esto es normal, o sea, esto es un efecto, estos son efectos adversos del fármaco, ¿cachai? Porque va a disminuir la presión arterial. ¿Por qué? Porque va a estar inhibido, o sea, perdón, te voy a decir esto y después te voy a explicar. Disminución de la presión arterial, la sangre desciende a los miembros inferiores, porque es normal cuando uno se para. ¿Qué va a pasar? El fármaco va a bloquear los receptores alfa, como te dije, un alfa-adrenérgico, lo que actúa en los receptores alfa, lo que provoca una vasodilatación, disminución de la resistencia vascular periférica y disminución de la respuesta refleja del sistema nervioso autónomo.
¿ya? Esto va a provocar obviamente el desmayo. Va a aumentar la frecuencia cardíaca, la taquicardia y la presión arterial va a aumentar igual. Y ahora te voy a explicar con esta imagen. Ya, como estamos aquí, ¿cachai? Ya, dijimos que después de la extracción del paciente va a disminución de la presión arterial, este efecto del fármaco, disminución de la presión arterial, la sangre desciende a los miembros inferiores. ¿Por qué? Como estar inhibido el alfa, lo normal es que si, como nuestro sistema, los barroreceptores, tú sabes que cuando está la presión baja, automáticamente activa los receptores alfa para que haya una contracción y se aumente lo que es la presión arterial. Va a aumentar la resistencia periférica. Y en el corazón lo mismo, va a haber una contractilidad y aumenta lo que es... aumenta. Pero como va a estar inhibido por la prometacina va a provocar que va a estar inhibido esto, el M2, va a aumentar la contracción, va a dejar de actuar, pero acá la contractilidad va a disminuir, ¿cachai? Va en los vasos, entonces no va a poder llegar la sangre, no va a poder la sangre eficiente hacia el cerebro y el corazón, porque va a estar inhibido en la contracción por lo alfa adrenérgico y la relajación. Entonces va a haber una vasodilatación, entonces por eso es que va a provocar ese desmayo, porque nuestro mecanismo compensador de los barroreceptores normalmente debería aumentar la presión arterial, aumentar la resistencia periférica, la taquicardia obviamente, ¿cachai? ¿Ya? Entonces ahí el paciente desmaya, como te dije, la taquicardia aumenta, la presión arterial aumenta. Y luego, ¿qué va a pasar? Al sentarse, el paciente va a aumentar más, va a disminuir la presión arterial. ¿Ya? ¿Cachai? Porque el mecanismo, los barroreceptores captan la disminución de la presión arterial y esta aumenta la frecuencia cardíaca para aumentar la presión. ¿Ya viste? Entonces, el paciente va a estar aturdido, como dice en el caso clínico, y se va a sentar. Y ahí va, después de 30 minutos, porque tú sabes que los fármacos tienen su tiempo, su vida media, entonces ya no va a estar actuando su efecto del fármaco, y después de unos 15 minutos sentado en el sofá, ya después de unos 15 minutos de reposo sentado, el paciente ya se puede parar y ya va a estar mejor, porque el efecto en el sistema nervioso parasimpático ya va a estar regulado, ya va a estar actuando normalmente, porque la prometacina ya dejó de hacer su efecto.